Fase 3. Identificar formas de organizar la información. Estamos en la página 42 de su libro de español de telesecundaria segundo grado. Una vez que cuentan con distintas fuentes, es momento de que las revises con mayor profundidad. A manera de ejemplo, enseguida les presentamos 9 documentos sobre el tema de la conquista de México. Observen que están numerados con el fin de que después podamos resolver algunas actividades. Aquí vamos con el primer texto. Pero antes de eso, vamos a ver la exploración inicial de los documentos. De manera individual, explora los textos, revisa los títulos, imágenes, recuadros informativos y otros elementos gráficos. Y responde en tu cuaderno. ¿De qué tipo de fuente se trata cada uno según su procedencia y tipo? ¿Cómo lo sabes? ¿A qué aspectos de la investigación dan respuesta? ¿A los subtemas o a algunas de las preguntas de los subtemas que hemos dicho? Y vamos con el primer texto ahora sí. Texto número 1, que en este caso el texto es una cronología de la conquista de México. En este caso es una línea de tiempo en forma vertical en la cual vemos cómo han pasado algunos sucesos conforme al hecho y al proceso que ha recibido. En este caso dice 1492. Con permiso de la reina Isabel de Castilla, Cristóbal Colón explora una ruta marítima hacia la India, pero llega a lo que tiempo después es denominado América. De 1492 a 1519, los españoles realizan varias expediciones hacia lo que hoy es el territorio de México y otras regiones del continente americano. En 1519, pero en el mes de abril, Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz. Posteriormente, Moctezuma se entera de la llegada de los españoles y envía una embajada con regalos para convencer a Cortés de abandonar sus planes de llegar a Tenochtitlan. Posteriormente, Cortés decide dirigirse a Tenochtitlan, la urbe más poderosa, siguiendo una ruta por distintas ciudades y pueblos, apoyado por dos intérpretes, Malixín, Marina o Malinche, quien traducía del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar, que traducía del maya al español. En ese mismo año, pero en el mes de septiembre, los españoles llegan a Tlaxcala y a Cholula. Al principio, los indígenas luchan contra los extranjeros, pero después establecen alianzas y ayudan a la conquista de Tenochtitlan. En noviembre de 1519, los españoles llegan a México Tenochtitlan y son recibidos por Moctezuma. Luego, para prevenir cualquier ataque, Cortés toma prisionero a Moctezuma, Cuitláhuac y a otros señores importantes, y somete al pueblo mexica. En 1520, en mayo, Pánfilo Narváez llega para detener a Cortés por conquistar tierras sin autorización, por lo que éste se dirige hacia Veracruz y deja Tenochtitlan a cargo de Pedro de Alvarado, quien ataca a los mexicas durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli en el Templo Mayor. Al regresar a Tenochtitlan, Cortés encuentra a los mexicas en rebelión y pide a Moctezuma tranquilizarlos, pero el rey mexica es herido de muerte. No es claro si por la gente del pueblo o por los españoles. En junio de 1520, Cortés sale huyendo de Tenochtitlan, es descubierto y atacado camino a Tlacopan, hoy Tacuba, Ciudad de México, lugar donde se lamenta por la muerte de muchos españoles. Este episodio es conocido como la Noche Triste. Pero en agosto de 1521, la conquista militar de México Tenochtitlan. Entonces, este texto número 1 es una cronología de lo que es la conquista de México. Y en este punto yo diría que es una fuente secundaria,
porque es un compendio de todas las situaciones que han pasado. Vamos al texto número 2. Dice aquí, la conquista de México. Se funda Veracruz y se decide la conquista. Para el 21 de abril de 1519, los españoles comerciaban en San Juan de Ulúa, donde recibieron también los regalos del Tlatoani mexica Moctezuma Xocoyotzin. Había recibido los dibujos hechos a Grijalva por su gente y se habían apresurado a enviar embajadores con obsequios para los extraños visitantes. Cortés correspondió a ellos y, para impresionar a los indígenas, hizo correr caballos y disparar cañones consiguiéndolo. Los infortunados mexicas quedaron aterrados y trajeron las noticias a Tenochtitlan. Como su idea del mundo era limitada, no concebían la posibilidad de la existencia de otros hombres diferentes a ellos y pensaron que eran dioses. Este texto es de Josefina Zoraida Vázquez en el libro La conquista de México, en Historia de México 2, la Nueva España. En este caso, este texto podríamos decir que es una fuente secundaria porque es tomada de unas anotaciones de otras impresiones. Vamos al texto número 3. Dice segunda relación. Pero vamos a leer primero el ¿sabías qué? ¿Sabías que entre 1519 y 1534 Hernán Cortés escribió varias cartas al emperador Carlos V para describirle su viaje a México y la conquista de la Gran Tenochtitlan? Este es el fragmento de una carta escrita en Segura de Frontera, hoy Estado de Puebla, el 30 de octubre de 1520. Y dice así: mi muy alto, poderoso y católico príncipe, invictimísimo emperador y señor nuestro. En la otra relación, muy excelentísimo príncipe, dije a vuestra merced, a vuestra majestad, las ciudades y villas que hasta ahora a su real servicio se habían ofrecido. Y yo a él tenía sujetas y conquistadas. Y dije asimismo que tenía noticias de un gran señor que se llamaba Moctezuma, que los naturales de esta tierra le habían dicho que en ella estaba, según ellos señalaban las jornadas, hasta 90 o 100 leguas de la costa y puerto donde yo desembarqué, y que, con esfuerzo del real nombre de vuestra alteza, pensara irle a ver a doquiera que estuviese. Hernán Cortés, carta de relación. Como es un español escrito en el estilo clásico, es un poquito complejo leerlo e interpretarlo. Sin embargo, también esto nos da una idea de que esta es una fuente primaria, porque es un fragmento de la carta de relación que Cortés escribió hacia Carlos V. Entonces, yo aquí se le pondría a mi texto 3, que es una fuente primaria. Vamos a ver el texto número 4. El texto número 4, que está en su página 43, es un mapa. Es un mapa de la ruta que siguió Hernán Cortés durante su campaña de la conquista. Aquí podemos ver que desembarca en Veracruz y se va en varios pueblos, atravesando Xochimalco, cabecera de los Aztecas, Cholula. Aquí va a un punto que se llama el Paso de Cortés hasta llegar hasta México Tenochtitlan. Entonces, este de aquí sí sería una fuente secundaria, porque anteriormente no había mapas. Entonces, al hacer un resumen o un compendio de dónde trazó su ruta para llegar desde Veracruz a México Tenochtitlan, pues es una fuente secundaria. Vamos a ver el texto número 5, que es el detalle del lienzo de Tlaxcala. Dice el texto, que estamos ya en su página 44. Detalle del texto del lienzo de Tlaxcala. Un códice elaborado sobre tela
entre 1530 y 1570 por pintores tlaxcaltecas para mostrar a la corona española cómo este pueblo indígena prestó sus servicios y, con ello, obtener beneficios de la corona. En la imagen, Maxicatzin da la bienvenida a Cortés en Bellotlipán, en Tlaxcala, quien hasta con doña Marina, su intérprete, y con su ejército de españoles y otros aliados indígenas. Podemos ver el detalle, cómo se encuentra el ejército español atrás de Hernán Cortés y de lo que dicen que es la Malinche, frente a los señores tlaxcaltecas. Y cómo ellos están apoyando a los españoles, dándole provisiones y algunos alimentos. Aquí vemos a un español dando de comer a sus caballos. Y aquí vemos que estaban dando o regalando, ofreciendo maíz a los españoles. De igual manera vemos aquí unos que parecen guajolotes, algunos pollos que parecen que están asados y varios panes. Entonces es un lienzo en el cual se puede ver que este lienzo es una fuente primaria porque fue hecho dentro de esa misma época y que muestra una situación histórica. Vamos al texto número 6. Capítulo 26. Lo que habló Cortés a Teuyudi, Teo de Moctezuma. Vamos a ver primero lo que dice aquí. Dice: fragmento de la historia de la conquista de México, escrita en 1552 por Francisco López de Gomara, un sacerdote español que no participó en la conquista, pero escribió la obra según la información que obtuvo del propio Hernán Cortés y de sus allegados. Esto nos puede indicar que es una fuente primaria. Dice así: todo esto se había hecho sin lengua, porque Jerónimo de Aguilar no entendía de estos indios, que era de otro muy diverso lenguaje que no el que sabía, de lo cual Cortés estaba muy cuidado y pena, por faltarle farute para entenderse con aquel gobernador y saber las cosas de aquella tierra. Pero luego salió de ella, porque una de aquellas 20 mujeres que le dieron en Poponchan hablaba con los que aquel gobernador y los entendía muy bien, como a los hombres de su propia lengua. Así que Cortés la tomó aparte con Aguilar y le prometió más que la libertad si le trataba verdad entre él y aquellos de su tierra, pues los entendía. Y en la que él quería tener por su faraute y secretaria. Y allende de esto le preguntó quién era y dónde Marina, que así se llamaba después de cristiana, dijo que era de Jalisco, de un lugar dicho Viluta, hija de ricos padres y parientes del señor de aquella tierra. Autor: Francisco López de Gomara, Historia de la Conquista de México. En esta parte yo sí diría que es una fuente primaria, pues fue escrita muy cerca de la época en la que sucedió. Y aparte fue de información que el propio Hernán Cortés y sus allegados proporcionaron a Francisco López de Gomara. Yo diría que es una fuente primaria. Vamos al texto número 7. Dice aquí: es un fragmento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita en 1568 por Bernal Díez del Castillo, quien fue un soldado de Cortés que participó en la conquista. Entonces, aquí tenemos un escrito de un testigo que vio esta situación. Como doña Marina era cacica e hija de grandes señores y señora de pueblos y vasallos, y de la manera que fue traída a Tabasco. Antes que más meta la mano en lo que del mayor Moctezuma y su gran México y mexicanos, quiero decir lo de doña Marina. Como desde su niñez fue gran señora y cacica de pueblos y vasallos, y es de esta manera que su padre
y madre eran señores y caciques de un pueblo que se dice Painala, y tenía otros pueblos sujetos a él. Díaz sabía que había dicho la doña Marina que era de aquella provincia y señora de vasallos. Volviendo a nuestra materia, la doña Marina sabía la lengua de Guazacalco, que es la propia de México, y sabía la de Tabasco, como Jerónimo de Aguilar sabía la de Yucatán y Tabasco, que es toda una. Entiéndase bien que Aguilar lo declaraba en Castilla a Cortés, fue gran principio para nuestra conquista. Bernal de del Castillo, historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Aquí también este texto número 7, yo también diría que es un texto primario, ya que fue escrito muy cerca de la época y aparentemente fue un testigo de tal hecho. Texto número 8. Objetivo del lienzo de Tlaxcala. Dice aquí, este fragmento de texto actual publicado en una revista de estudios históricos escrito por una historiadora especialista en el tema. El objetivo de Yoatlacululi, el lienzo de Tlaxcala, fue dejar constancia de la corte española de la inestable colaboración de los tlaxcaltecas en la conquista de México, y que dicho esfuerzo necesitaba una recompensa, teniendo en cuenta que los tlaxcaltecas parecían al mando vencedor, modificaron la información y reescribieron la conquista en función de sus intereses. Autora Isabel Bueno Bravo en El lienzo de Tlaxcala y su lenguaje interno en Anales del Museo de América. Este se diría que es una fuente secundaria porque es una interpretación de una fuente primaria, que es un lienzo. Entonces se diría que es una fuente secundaria. Pero ahora vamos con el último texto. La llegada de los españoles a tierras tlaxcaltecas. Y dice aquí nuestro recuadro. Este es otro fragmento del texto actual publicado en la página electrónica del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, el cual es un organismo internacional, por lo cual nos da veracidad de la información que aquí podemos obtener. Dice así, el 2 de septiembre de aquel año, 1519, se produjo la primera batalla entre los guerreros tlaxcaltecas y las tropas españolas y sus aliados indígenas, mayoritariamente zempoaltecas. Tras ser derrotados, los tlaxcaltecas enviaron una comisión a dialogar con Cortés, pero este, presumiendo que sus delegados eran espías, les aplicó un severo castigo. Fue inevitable, entonces, que poco después ocurriera un segundo enfrentamiento. No obstante que las fuerzas tlaxcaltecas eran superiores en número, unos 5,000 guerreros, incluyendo otomíes forzados, fueron vencidos otra vez por los extranjeros, debido a que esos contaban con una estrategia militar más efectiva, usando armas de fuego, armaduras de hierro, caballos y sobre todo se apoyaban en un fuerte contingente de indios aliados. Desde aquí Ricardo Rendón Garzuni, Los privilegios de una lanza, una breve historia de Tlaxcala. Este es una fuente secundaria porque aparte se toma de una página electrónica del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Entonces ya leímos los 9 textos y aquí viene la actividad. Después de explorar cada texto, reproduzcan y completen en pareja o individual la siguiente tabla en su cuaderno. La tabla la encontramos en la página 45. Dice aquí el texto número 1, si es una fuente primaria o una fuente secundaria. En este caso, yo puedo decir que es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque es la cronología de la conquista de México a partir del descubrimiento de América en 1592 hasta la conquista militar de México Tenochtitlan en 1521. Aquí está mal escrito. Dice aquí en 1521. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es completar si es una fuente primaria y secundaria y qué es lo que informa. Algunos ejemplos, ya está aquí, por ejemplo, dice, menciona que el 21 de abril de 1519 los españoles recibieron a los embajadores enviados por Moctezuma para ofrecer regalos a los conquistadores. Ese me parece
que es el texto número 2. El texto número 2, el cual dijimos que era una fuente secundaria porque estaba tomada desde un libro de Josefina Zoraida Vázquez. Y entonces ustedes tienen que completar los textos que faltan. Aquí está el texto 3, el texto 4, hasta el texto número 9. Posteriormente van a ir a su página número 46, donde menciona esta tabla y dice: anota en la última columna de la tabla los números de texto a que corresponde la descripción de cada texto. Puedes escribir más de un número en cada fila. Por ejemplo, aquí dice tipo de texto, está la carta, la narración histórica, explicación histórica, el lienzo, el mapa y la cronología. En este caso, el texto 1 es mi cronología, es una secuencia de fechas y momentos en el que ocurren determinados hechos y fenómenos. El texto número 1 es la cronología en vertical de lo que está pasando. Y a ustedes les corresponde colocar qué texto corresponde a cada uno de ese tipo de textos. Tenemos el lienzo, por ejemplo, el lienzo que es el texto número 5. Tenemos el mapa, que es el texto número 4. Entonces, aquí tienen que escribirle texto 4, texto 5 y así sucesivamente.